Incógnita. Vale, pues buenos días. Efectivamente, esto forma parte de una serie de trabajos que estamos intentando hacer porque, en mi opinión, uno de los problemas que tiene la criocirugía, la crioterapia en España, es que la gente no tiene una idea clara de cómo es el procedimiento a hacer, ¿no? Y cómo evitar pues algunos efectos secundarios que pueden ser aparatosos y demás, ¿no? Entonces, yo he traído 4 casos. Lo que pasa es que el vídeo, pues, lo que sí podemos hacer es que el señor que esté realizando el tema, póngalo en pausa primero, por favor, y cuando yo le diga 6 casos, que acelera un poco. Este vídeo se ha hecho allí en nuestro servicio, en el quirófano nuestro, que tenemos un quirófano ambulatorio, y me ayuda, por supuesto, José Carlos Armario, que es la persona que realmente, pues me ayuda más en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene su deficiencia, efectivamente, igual que le ha pasado a José Carlos Moreno, pues uno no está muy ducho en la fase de realización y demás. Y quizás pues por sacar la ambición de tener demasiado próximo el campo, pues nos ha hecho quizás que se ve un poco borroso, pienso, ¿no? Y de todas formas que también tiene, en el momento actual quizás, esto por ejemplo se ve mejor en una televisión normal que no en una pantalla, o sea que tiene también unas pequeñas modificaciones. Y de alguna forma tenemos que intentar pensar en hacer este tipo de trabajo, pues para que uno en casa lo pueda repasar previamente a una pequeña intervención que se haga, no solamente en criocirugía, sino en radiofrecuencia, en láser de helio o dailáser, en fin, todas estas cosas las pensamos a ir haciendo. El asunto está en que yo me estoy planteando en los últimos tiempos que este tipo de cosas, igual que probablemente en la asamblea pues tengamos oportunidad de debatir un poco más el tema, pero yo veo altamente peligroso, por ejemplo, el foro dermatológico que consulta tantísima gente. Yo creo que si no ponemos un password vamos a tener muchos problemas, y esto es lo mismo, ¿eh? Es decir, el acceso entra cualquiera y no se pueden ustedes imaginar la cantidad de gente que está todo el día enredando alrededor del tema este. Y como nosotros además tenemos un tema de intrusismo, no ya de médicos, que ya en cierto modo sería un tema abierto, sino de los diplomados en enfermería haciendo la cirugía menor. Pues fíjense ustedes si hacemos un vídeo de cómo es el procedimiento en criocirugía, y estos señores directamente, pues, lo único que tienen que hacer es merendarse de cómo es el tema y directamente coger el tiro hacia igual, ¿no? Bueno, por otro lado también la no difusión de los conocimientos pues es un pecado mortal en la universidad, de forma que todo eso tenemos que irnos planteando qué tipo de actitud hay que adoptar frente a este tipo de cosas. Bueno, yo he traído 4, entonces pues cuando le parezca a Paco Russo me interrumpe y se acabó porque no hay tampoco ningún problema. Pero lo hemos hecho como muy despacio, lo hemos hecho como muy, para que vean ustedes cómo es todo el asunto en sí. Empiece usted, por favor, ¿no? Yo hago mucho criocirugía en tumores de la pirámide nasal. Pónganlo en funcionamiento, por favor. Entonces, bueno, aquí tienen ustedes el pequeño tumor que queremos tratar, extirpar, y lo primero que vamos a hacer es un sistema de anestesia de tumescencia, que es una cosa que en criocirugía funciona muy bien y consistirá, pues, como ven ustedes, vamos a limpiar la zona como natural y a aplicar la anestesia a 50% con suero, como ven ustedes, en una embolada que permita elevar la lesión. ¿Ven? Se eleva perfectamente y hace, por tanto, una protrusión, un relieve, ¿no? En ese momento, a renglón seguido ya, pues entonces yo manejo muchísimo la cuchara de Stifel porque, primero, yo tengo que tener una muestra para dermatopatología. Eso es obligatorio, si no sería absolutamente pues, una barbaridad, ¿no? Entonces, ya ahí vamos sacando una pequeña muestra de una lesión que ya clínicamente el dermatólogo sabe que va a ser un vaso celular, o porque no hay mucha duda, pero necesitamos la confirmación. Pero además también, pues porque de esa forma evitaríamos entonces que tengamos una lesión ampollosa muy grande, muy desproporcionada a veces, ¿no? Entonces, a renglón seguido yo uso mucho el cicloracético a 75%, al 50%, y como ven ustedes siempre con una bien seco para que no chorree, no gotee por el resto de la estructura, y como ven ustedes girándolo para que se haga una hemostasis. Evidentemente ven ustedes que inmediatamente deja de sangrar. Añadimos enseguida algo de suero bicarbonatado para que haga la reacción. Ven ustedes cómo se forman las pequeñas vesiculitas de la neutralización del cicloracético, y ya tenemos el campo perfectamente, hemos retirado la masa, hemos hecho una hemostasia muy eficaz y ahora solo tenemos que aplicar el terminal de criocirugía. Entonces, estamos hablando siempre en este caso de una criocirugía en sondas y por tanto en terminal cerrado.
Y a mí en pirámide nasal y para personas mayores es una técnica que hago mucho porque es muy rápida y tiene muy buenos resultados. Bueno, pues tenemos ya, por tanto, que ven ustedes que estamos poniendo el terminal. El terminal hay que adaptarlo bien a la zona central de la lesión. Ven como yo empujo por el lado opuesto de la pirámide nasal con el dedo para obtener un plano de presión, y empezamos a aplicar la criocirugía obteniendo pues un margen de seguridad pues similar al que yo me estaría dando, por ejemplo, pues en una extirpación normal. Entonces lo que haríamos sería, pues ustedes, hay dos ciclos, evidentemente. Uno primero de cargar en profundidad para poder, digamos, que afectar a todo el tumor, y el segundo para marcar más todavía el margen de seguridad. Estamos en este primero, entonces esperamos a que descongele un poco. Bueno, ya ven ustedes como tenemos un margen correcto alrededor de la sonda, y ahora por lo que tenemos que esperar es a que descongele un poco y que permita que yo pueda separar el terminal sin que se fracture la piel. Entonces pues ahora esperamos un poquitín y bueno, ya está despegado, ¿no? De vez en cuando alguien le da un toque al vídeo, ¿verdad? Y te produce un mareo de mucho cuidado. Bueno, pues ven ustedes como ahora sí, por favor, acelere un poquito, avance, porque estamos esperando solamente que vean ustedes como el tiempo de descongelación tiene que ser doble al tiempo que hemos empleado por lo menos en la congelación. Entonces, si usted va avanzando, vamos viendo cómo este halo blanco va desapareciendo, poco a poco, siga, porque eso es, hasta que vaya desapareciendo por completo. Se ha producido la descongelación. Siempre procuren al principio tomarse los tiempos, luego se hace realmente a cálculo sin mayor problema, y ya vemos que entonces está francamente de esto flexible. Volvemos a aplicar la segunda, y fíjense como la segunda, con el terminal caliente, para que yo pueda adherirme al tejido, y lo que hago es traccionar hacia afuera. Entonces, vean, empiezo a congelar un poco y enseguida me separo, ¿ven? Para yo marcar bien el frente de congelación, es decir, el margen de seguridad que me da mis garantías de que no vaya a haber persistencia del tumor, porque nosotros siempre preferimos hablar de persistencia y evidentemente no de recidiva, porque el concepto conceptualmente sería que no quita el tumor entero. Ya tenemos otra vez el halo del margen de seguridad. Es decir, yo les recuerdo a ustedes que lo que estamos viendo aquí de congelación por fuera es lo que yo he hecho en profundidad por dentro, y por tanto, pues bueno, acelere otra vez un poquitín para que veamos que va descongelando. Dele al avance, por favor. Esto es ahora, y entonces pues vamos viendo cómo va descongelando perfectamente, Y bueno, siempre que se ha hecho los dos ciclos de criocirugía hay una pequeña hemorragia post-crio, ¿no? Entonces pues puede hacer falta quizás a lo mejor a veces aplicar otra vez tricloracético para hacer hemostasia, o otras veces no. La estamos viendo ahora mismo como está perfectamente flexible, ha desaparecido el frente de congelación, ya no hay congelación en el tejido. Y bueno, pues toda la exudación propia de la criocirugía se producirá por esta ulcerita que yo he hecho con la cuchilla de Stifel, con lo cual no va a haber un gran edema como habría en las condiciones normales cuando no se hace el curetaje, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahora lo único que nos queda probablemente pues efectivamente es poner la gasa. Acelere un poco, porque ya esto, el poner la gasa, ¿verdad?, pues tiene poca chicha el asunto, ¿no? Ahí está, tenemos ya, por tanto, la señora, que era una señora, efectivamente, es una persona mayor, Siempre hacemos este tipo de técnica en personas mayores, piel tersa, piel joven, pues es más complicado, y siempre o habitualmente en personas que padecen pues queratosis múltiple, farsaleiomatosis y una serie de historias. Esta sería una técnica diferente, sería el spray. Estamos hablando de una enfermedad de Bowen en el miembro inferior, en el que, bueno, pues sabemos que da mucha, son márgenes un poco difusos, y entonces, bueno, pues van a ver ustedes en principio cómo procedemos aquí, ¿no? Igualmente, bueno, se limpia la zona con una solución de clorexidina, con cualquier cosa que sea incolora. A mí no me gusta usar cosas que den color, como es natural, y en este caso pues yo debo de pintar lo que sería realmente la lesión y lo que yo entiendo que debería extirpar con cirugía de bisturí frío, o hacerlo con la técnica que sea, ¿no? Lo he pintado con el lápiz dermográfico, y ahora con seguido pues ahora aplicaremos la anestesia local. Ahí tienen ustedes la infiltración. Vamos a hacer también esa elevación de la piel, es decir, intentar hacer como un abón que nos produzca una protusión de la lesión, que haga un relieve.
y no se ve muy bien, pero se consigue siempre, ¿no? Y pues eso nos va a permitir también hacer el curetaje posterior. Vemos que tienen ustedes aquí puesta la anestesia. Aquí se está levantando un poquito, se ve bien, pero está quizá la cámara demasiado perpendicular a la lesión, pero efectivamente pues ya se imaginan ustedes cómo hacer una pequeña embolada para que se levante el tejido, ¿no? Cuchara de Stifel, y lo que hacemos en principio es tomar una lesión un poco más profunda, pues para la dermatopatología que les digo a ustedes, ¿no? Para hacer un estudio. Esto ya por tanto lo metemos en el botecito y ya renglón seguido vamos a hacer un curetaje del resto de la lesión. La cureteamos por completo y ya de esa forma evitaremos el gran edema que creará una criocirugía sobre un tejido íntegro, y por supuesto pues habremos rebajado muchísimo la masa tumoral, ¿no? Entonces, bueno, después de tratar muchísimo cáncer en esta vida, pues ya uno tiene al principio se da uno cuenta que es friable, pero enseguida te das cuenta que hay un tejido como mucho más consistente debajo. Realmente son lesiones muy superficiales, como sabemos todos. Esto lo sabe un dermatólogo, no lo sabe el DUE de turno. Claro, entonces, eso está claro, un tema de formación y de método, ¿no? Bueno, pues hacemos el curetaje, como ven ustedes, muy ampliamente hecho, pero como vean ustedes, bastante superficial, de forma que esta cucharita es terroríficamente lo que tiene capacidad para cortar. Por tanto, no carguen nunca en profundidad, porque entonces van a hacer una extirpación con la cucharita de Stifel en vez de un curetaje. Ven cómo se raspa tangencialmente, se produce un rocío hemorrágico, y insisto, al principio el tejido es muy friable, y en poco tiempo pues ya vemos que el tejido tiene una consistencia completamente diferente. Una vez que limpiamos bien toda la superficie, en el que incluso pues la impresión que da que el tumor prácticamente ha desaparecido. Bueno, pues en esta fase aplicamos ahora otra vez el tricloracético, 50%, que es lo que yo uso en estos temas. Se limpian, como ven ustedes, se funciona muy bien, enseguida se produce la escarcha blanca. Lo bueno que tiene el tricloracético es que tiene esa colorimetría blanca que te permite saber dónde está uno actuando. Y bueno, a renglón seguido, que lo dejamos actuar un poquitín, pues enseguida aplicamos efectivamente suelo bicarbonatado. Fíjense ustedes cómo se forma la espuma correspondiente a la neutralización del tricloracético. Una vez que lo tenemos hecho de esta forma, en este caso vamos a hacer técnica de spray. ¿Por qué? Porque una técnica de terminal cerrado sería muy agresivo, y eso crea en miembro inferior úlceras que tardan muchísimo tiempo en cicatrizar. Entonces, como sabemos entonces que el spray penetra la mitad del radio en profundidad, es decir, que es una lesión poco profunda y sí extensa, pues es ideal para una lesión tan ancha como esta. ¿Ves? Que estoy palpando y estamos viendo que es como si fuera una moneda, o sea, tiene una dureza pétrea, y por tanto yo he congelado perfectamente la superficie que quería. Y ahora pues tengo que esperar que desaparezca la congelación. Si lo aceleramos un poquito el vídeo, le damos un poquito al avance, pues entonces dirán, porque claro, si no es pesadísimo el asunto de ver cómo está descongelando una cosa, pero que ustedes tienen que controlar que el tiempo de descongelación debe ser por lo menos el doble del tiempo que ellos tardan en congelar. Y bueno, pues una vez que tenemos producido otra vez la descongelación, que ya está, el tejido pues francamente descongelado y elástico, ha recuperado su elasticidad, pues de nuevo hacemos el segundo ciclo, que siempre es perfectivo. Ya les digo a ustedes que 2 ciclos son mucho más letales que un ciclo único, ¿no? Por prolongado que sea, ¿no? Acostúmbrense siempre a hacer 2 ciclos de congelación rápida, descongelación lenta, que es la clave de la criocirugía correcta, ¿no? Aquí tienen ustedes cómo estamos consiguiendo una escarcha. Sabemos que la profundidad, la penetración en profundidad de este tipo de criolesión es mucho menor que con el terminal cerrado, con las ondas, ¿no? Vean cómo estamos palpando y se ve la dureza pétrea. Efectivamente, pues ahora acelero un poquito también para que se descongele visualmente lo más rápidamente posible. Aceleramos un poquito, estamos al avance del vídeo, y va a desaparecer la lesión. Y ahora verán como en este caso, pues efectivamente hemos tenido que aplicar luego, se produce una pequeña hemorragia post-criocirugía, y que se vuelve a controlar perfectamente con tricloracético. Que por cierto, el tricloracético, al ser un buen coagulador de las proteínas, contribuye también de alguna forma pues a causticar las partes más superficiales del tumor, ¿no? Veamos entonces cómo se produce la descongelación.
estamos viendo como cada vez tiene la lesión está menos dura, menos pétrea. Nos mareamos un disparate porque la cámara, evidentemente, hay que ponerla de una forma que la mano tuya no obstaculice el tema. Y fíjese, vale, ahí está, eso es. Vea cómo entonces estamos aplicando otra vez tricloracético para, digamos, contrarrestar esa hemorragia porreccional, ¿ven?, que hay siempre detrás de la congelación. Y ya pues, hemos terminado. A renglón seguido se vuelve a neutralizar y ya pues, podemos poner los apósitos correspondientes y hemos terminado. Una técnica rápida, sencilla, eficaz, con dermatopatología incluida, y que lo que nos falta es que los DUEs pues aprendan este tipo de técnicas para que ya entonces no veamos un Bowen más en la vida. Bueno, ni un Bowen ni un eczema, ¿no?, porque esta gente lo mismo lo aplican a un eczema, a una micosis o a lo que caiga, ¿no? Estamos en la indefensión más absoluta en este momento, por lo menos en la provincia en la que yo trabajo. En el sector de la provincia que trabajo, vamos, no sé si por aquí podrás decir, ya Paco nos contará si también los DUEs están haciendo de las suyas, pero tenemos muchos problemas de carcinomas parcialmente extirpados, de melanomas sin imágenes de seguridad, de muchísimas cosas. Pero está en el contrato programa, que son muy importantes para el SAS. Bueno, pues ahora ponemos los apósitos y se acabó. Pase, por favor. Intente avanzar un poquito, ¿eh? Hemos terminado. Y esto, pues, bueno, ahora tenemos aquí una tumoración que es verdaderamente un tema complejo. Un tema complejo porque, como ven ustedes, es un tumor de la aleta nasal, en los que quirúrgicamente, evidentemente, plantea varios inconvenientes. Y yo insisto a ustedes que en personas mayores, pues hago mucho criocirugía y bueno, yo tengo mis resultados, los podemos comparar con los que tengan ustedes, ni son mejores ni son peores, pero yo consigo tener un índice de persistencia tumoral bastante bajo. Bueno, entonces en este caso estamos hablando, bueno, ven ustedes que es ulcerada, que tiene poco, yo lo que hago en principio, bueno, en este caso nos equivocamos el vídeo porque estaba puesto el vídeo de forma que yo con la mano mía, yo soy zurdo, no de izquierda, pues resulta que entonces me hago sombra directamente, ¿no? Pero bueno, ven ustedes cómo hemos pintado realmente pues la lesión en sí misma, ¿no? Y bueno, a renglón seguido vamos a hacer su anestesia de tumescencia si es posible. Aquí en la pirámide nasal saben ustedes que en la aleta nasal también es bastante doloroso, ¿no? Y bueno, pues lo que estamos haciendo es aplicar la anestesia despacito, pero evidentemente pues producir la elevación, la mayor elevación posible para que no tengamos adherencias, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos haciendo la anestesia. Ven ustedes cómo se está poniendo pálida la zona de infiltración. Por aquí arriba igual. Cuando terminamos la anestesia vamos a hacer el curetaje de la lesión, ¿verdad? De forma que hacemos ahora con la cuchara de Stifler. Bueno, hemos sacado el tumor y lo que estamos haciendo es la hemostasia en este momento debajo. Y en este caso la hemostasia a estos niveles puede que a veces el tricloracético no sea suficiente, entonces pues estamos usando radiofrecuencia, como ustedes, radiocirugía, ¿no? Y con esto pues estamos haciendo una hemostasia eficaz de la base, porque son zonas a lo mejor muy sangrantes en las que, insisto, el tricloracético puede que no se dé buen resultado. Entonces, una vez que tengamos bien hecha la hemostasia, que lo pusimos tan de cerca, ¿verdad?, que nos estamos comiendo el tumor ahora mismo y un mareo de cuidado, pero bueno. Veamos ahora que accidentado asunto. El paciente se quejaría porque estamos poniendo un pelín más de anestesia. La ventaja de la anestesia local, ¿verdad?, es que el enfermo te lo cuenta todo. Bueno, un mareo de mucho cuidado para saber que efectivamente estamos haciendo la hemostasia. Ya está hecha la hemostasia, ¿no? Bien, pues entonces ahora ven ustedes cómo aplicamos el terminal cerrado. Y fíjense cómo uno de los principios de la criocirugía es que el frente de congelación no englobe un borde natural, porque te puede dejar una mosca tremenda. Entonces fíjense ustedes cómo el frente de congelación está avanzando hacia el borde libre de la aleta nasal. Bueno, eso, aquí se ve, ¿no? Efectivamente cómo está avanzando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Pues inmediatamente aplicar agua para evitar que el frente de congelación siga avanzando. Y de esta manera pues vamos consiguiendo que efectivamente el frente de congelación no dé la vuelta, no englobe por completo la aleta nasal mucho tiempo, porque es cuando produciría una necrosis y por tanto o lo que llamamos un pico del horror, ¿no?
es decir, una muesca importante. Estamos intentando, ven ustedes, que no avance de la mitad, no está avanzando de la mitad de la aleta nasal, que si no hiciéramos esto, pues evidentemente daría la vuelta. Hemos hecho el primer ciclo y fíjense como el margen de seguridad es aquello que sobresale por fuera de la sonda, por tanto hemos dado un margen de seguridad, en mi opinión, suficiente, ¿no?, como para que hagamos adecuadamente esto, ¿no? Hemos esperado que descongele, y ahora pues fíjense ustedes que vamos a intentar hacer, siempre hay esa pequeña hemorragia reaccional detrás de la crío, y ahora haremos el segundo ciclo. Hacemos el segundo ciclo, por lo mismo ponemos siempre un terminal que no esté, en este caso estamos usando un depresor lingual también para obtener un punto donde nos podamos apoyar bien, y si le aplicamos el terminal caliente, pues adhiere muy bien al tejido, con lo que puedo traccionar, como ven ustedes, hacia afuera y crearme bien lo que sería el margen de seguridad. Además que la primera congelación debe ser siempre cargando en profundidad lo más posible, y la siguiente con un terminal que esté tibio, porque si está frío no se adhiere el tejido, es traccionando hacia uno, ¿no? Y bueno, igualmente aquí luchando pues porque no me avance el frente de congelación y no me llega a envolver por completo la aleta nasal, lo estamos haciendo con una gasa empapada en suero. Y bueno, pues lo que estamos haciendo, como ven ustedes, es efectivamente traccionando hacia afuera. Vean cómo se consigue que no dé la vuelta entera, y por tanto no tendríamos al final la típica muesca, hemos dicho, en pico del oro. El guante mío se ve estupendamente por haber puesto la cámara justo encima de mi mano. Y fíjense ustedes cómo tenemos eso, pues una congelación tremendamente sólida. Y eso que Armario ha quitado todo lo que ha podido, porque había unas exposiciones de guantes fantásticas, ¿no? Entonces ven ustedes cómo tenemos una congelación sumamente sólida, y bueno, pues esto por supuesto que no va a impedir una posterior cirugía si hubiese alguna persistencia, no impide absolutamente nada, simplemente permite que se haga una técnica con anestesia local rápida y sin una gran agresión sobre el enfermo. Y es lo que yo veo de ventajoso de la criocirugía frente a la cirugía convencional en personas mayores y en localizaciones anatómicas complejas, en las que los colgajos pues son colgajos, a veces muchos de estos pacientes son diabéticos, bastantes están anticoagulados, gente que plantea muchos problemas a una cirugía convencional. Entonces, pues bueno, estamos esperando que descongele. Si aligeramos un poquitín, pues entonces ya esperaremos, porque si no esperamos que descongele por completo nos aburrimos. Estos son mis manitas, ¿verdad? Eso es. Y ya tenemos puesto el apósito y estos son dos tumores, entonces dos tumores próximas, la raíz nasal, en la cara lateral, pero bastante próximas, diríamos, ya a lo que sería el párpado, y dos tumores en una persona mayor también. Lo que hemos hecho al principio ha sido, si da un poquito atrás, por favor, dé un poquito atrás, porque hacia atrás, lo justo para empezar a ver el tumor. Dos tumores muy próximos, vale, ahí está, bueno, eso es. Aquí. Entonces fíjense ustedes cómo son tumores que tienen una costra que es muy frecuente, y lo que vamos a hacer con la costra es quitarla como una gasa, porque realmente son zonas de haber sangrado algo y tampoco, pero que son realmente aislantes completos para el frío, por ejemplo, ¿no? Entonces ya aquí tenemos las dos ulceritas, que eso vemos con mucha frecuencia, un tumor que tiene dos tumorcitos muy próximos, ¿no? Entonces, bueno, la criocirugía aquí en este caso tiene que ser un poco lenta, porque tenemos que congelar primero una zona y luego congelar la otra, porque si no correríamos el riesgo de que se nos acabalguen los dos frentes de congelación y tengamos una lesión mucho más desproporcionada. Pondremos la anestesia como siempre, haremos el curetaje adecuadamente, y lo que tenemos que hacer a renglón seguido es hacer la congelación. Vamos a ver que vayamos avanzando un poco. Eso es. La gasa queda la más de bien, ¿verdad? Eso. Entonces aquí tenemos ya, vamos a poner la anestesia, y como siempre hacer una anestesia, fíjense bien, de tumescencia, bien cómo se eleva perfectamente el tejido, y sobre todo cuando el tejido es más laxo, la elevación es fantástica y permite, por no lesionar estructuras profundas como nervios, como vasos sanguíneos, ¿no? Y por supuesto nos va a facilitar el curetaje, es decir, la retirada de masa tumoral, y por supuesto obtener una pieza para dermatopatología.
Tenemos, por tanto, estamos poniendo la anestesia, primero en el tumor de arriba, luego en el tumor inferior. Estamos usando una agujita de insulina, como ven ustedes, para que pues, bueno, la lesión sea lo menos posible, vamos, el daño al paciente sea el menor posible. Y bueno, lo que estamos es, como ven ustedes, elevando el tejido. Esto es. Aceleramos un poquitín. Ahora tenemos la cureta. Efectivamente, pues estamos sacando ese tejido que es mucho más friable que el tejido normal, que es el tumor, el vaso celular. Simplemente por el tacto te das cuenta que es así, ¿no? Entonces, bueno, los espinos celulares pues tienen otro tipo de aspecto como es natural. Y bueno, pues tenemos aquí un tejido sangrante, un tejido rutilante en el fondo, y bueno, lo más limpio posible. Terminamos de hacer el curetaje. Vamos un poquito más. Bueno, aplicamos el tricloracético, en este caso próximo al párpado, siempre muy bien escurrido. Yo siempre lo deposito el bastoncito encima del paño verde para dejarlo lo más escurrido posible, porque claro, fíjense ustedes que el accidente sería catastrófico, ¿no? Entonces, procurar siempre que el ayudante me estire muy bien la piel, y aplicamos el tricloracético y hacemos una hemostasia pues bastante convincente, como ven ustedes, ¿no? Si hace falta de todas formas, pues hay un punto sangrante, usamos la radiofrecuencia y se acabó. Y una vez que tenemos ya bien hecha la hemostasia, pues lo único que tenemos que hacer ya es aplicar la congelación para los tumores, ¿no? Por tanto, estamos poniendo el terminal del tamaño más adecuado, del tamaño más proporcional. Estamos primero haciendo el primer ciclo en profundidad, y en este caso hay que estar adherido al periósteo, o sea que hay que llegar hasta justamente el periósteo, congelar, y te das cuenta ya que el terminal no se desplaza, que está fijo al periósteo. Esta es la primera congelación, y la segunda será adhiriéndonos al tejido y traccionando hacia arriba. Ahí se ve mi dedo muy bien, no sé por qué se ve el dedo muy bien, pero no tenía mucho. Cuanto se mueve el campo, pues evidentemente. Y ahora pues estamos aplicando la congelación profunda en el segundo tumor, en el tumor más inferior de la imagen que tenemos. Como ven ustedes, estamos ahí congelando en profundidad. Ven que se ve incluso el tejido fijado a plano profundo, que es como debe hacerse. Si no se hubiera hecho curetaje aquí, fíjense ustedes que la ampolla hubiera sido tremenda, ¿no? Y hubiera terminado el edema afectando mucho al párpado, que de todas formas siempre se le advierte que derrame va a tener, y que por tanto edema los siguientes días va a tener en el párpado, porque cada vez que tocamos con cualquier técnica, y más con criocirugía, los márgenes perioculares, el edema es muy importante. Vaya usted, digamos, avanzando un poquito, porque hay que esperar la descongelación. Ya el mareo va a ser colosal, ¿verdad? El cámara quería sacar la lesión lo más grande posible y lo ha conseguido, porque claro, se pierde definición. Se pierde definición. Esperamos que descongele bien. Hacemos el segundo. Fíjense cómo traccionamos hacia arriba en la segunda congelación. Y marcaremos ya por el frente o el margen de seguridad, el frente de congelación o margen de seguridad que nos parezca más apropiado. Tema que conceptualmente, para que lo tengamos claro, la primera congelación, que es en profundidad, es para machacar el tumor realmente y conseguir lo que esté lo más fino posible para que sea englobado en el frente de congelación, y el segundo es el que nos da el margen de seguridad. Aquí tienen ustedes el primero. Acelero un poco entonces para que veamos que la descongelación se produce y se acabó. Es claro que tenemos que perfeccionar nuestra técnica de filmación, pero bueno, esto, si conseguimos que los vídeos estén mejor hechos, pues las técnicas van a ser muy simples de explicar, ¿no? Y ahora pues tenemos aquí, una vez que ha descongelado el primero, lo que les decía a ustedes antes, hacer el segundo y no englobar los dos frentes de congelación, que daría muchos problemas. Aquí tienen ustedes la congelación segunda.
Este era el más deficiente, pero lo he querido traer por la curiosidad de que eran dos tumores muy próximos y, bueno, cómo se trabaja con dos tumores muy próximos directamente, ¿no? Y bueno, pues vaya usted acelerando porque ya aquí esto termina. Vaya usted pasando ya rápido, efectivamente. Se produce la descongelación de la lesión. Si tenemos otra vez algo de hemorragia reaccional, podemos aplicar de nuevo el tricloracético, si no, no. Y realmente por las dos ulceraciones que hemos hecho, por donde más cantidad de plasma va a seguir destilando los siguientes días, aunque siempre hay que decir que toda la zona va a sufrir un edema importante. ¿Ven? Estamos aplicando ahí un bastoncito. Y bueno, lo que queremos hacer estos vídeos realmente de todas las técnicas, por ejemplo la técnica de la esquelatosis actínica, que casi todo el mundo utiliza, criocirugía, pues el problema que tiene fundamentalmente es que nadie curetea, y si no curetean ustedes, las ampollas son grandes, hay que congelar más allá de lo debido, cuando simplemente durante la fase de escarcha uno pasa la cureta de Stifler, se elimina la queratosis actínica con un pequeño sangrado racional que luego le aplicamos tricloracético y queda perfectamente. Pues nada más, muchas gracias.